Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos al Frente a Frente. Yo sé que hoy la ciudadanía está ávida de escuchar información sobre el coronavirus, sobre todo las personas que tienen enfermedades como diabetes, como presión arterial. Yo capto que son los que más preguntan sobre el coronavirus. Hoy les tendremos de todo. Hoy les tendremos información del coronavirus como tal, información para las personas que ya tienen algunos padecimientos, recomendaciones sanitarias importantísimas que han hecho los médicos, que ha hecho el gobierno. Hoy les tendremos las repercusiones económicas que el coronavirus tiene en el mundo y además hoy les tendremos, porque no nos podemos olvidar de esto, ¿verdad? Todo el anuncio gubernamental de la semana anterior en relación a los 420 millones de dólares que se van a invertir en la construcción de hospitales y centros de salud, los alcances que tiene esto. Así que yo sugiero la atención en toda la hora 51 minutos que nos resta para concluir el programa. Así que dejo de inmediato a la periodista Gabriela Andino con la temática diaria para que usted interactúe con nosotros a través de nuestras cuentas de redes sociales. Recordándoles que están suspendidas las labores en el sector público y privado. Suspendidas las labores en el sector público y privado. Cuando se dice suspendidas las labores en el sector público y privado, es que la administración pública no trabaja hoy, ¿verdad? Que se queden en sus casas. El sector privado igualmente no trabaja hoy, aunque me dicen que una maquila, ¿por dónde está ubicada esta maquila? En Residencial Honduras. Me dicen que esta maquila que está ubicada en Residencial Honduras, hay por lo menos 300 personas haciendo fila para ingresar. Se supone que toda esta actividad está suspendida. Labores públicas y privadas significa que hoy, por lo menos esta semana, son 7 días, no se va a trabajar. Se prohíben los eventos de todo tipo y número de personas. Se cancela toda actividad deportiva, cultural y social. Se prohíbe el funcionamiento del transporte público, se suspenden las celebraciones religiosas presenciales y cuando dice se suspende el funcionamiento del transporte público es que no hay transporte público, ni urbano ni interurbano. Se suspenden las celebraciones religiosas presenciales, o sea, ni cultos ni misas. Se cierran todos los negocios, incluyendo centros comerciales. Se cierran las fronteras aéreas, terrestres y marítimas en todo el territorio nacional. Y ya saben ustedes, los únicos negocios que estarán abiertos. Los supermercados, mercados, mercaditos, pulperías y abarroterías. Los restaurantes con autoservicios, quienes podrán brindar atención únicamente por ventanilla. Cocinas de restaurantes que tengan servicio a domicilio y empresas que se dediquen al servicio a domicilio. Esto sí puede seguir operando. Transporte público por motivo de salud y el contratado por las empresas dentro de estas excepciones para movilizar a sus trabajadores. Bueno, ya les vamos a explicar todo esto. Vamos a darle el pase a Gabriela Andino para que nos dé ahí la temática y usted pueda ya comenzar a escribirnos. Gabriela. Muy buenos días, licenciado, y que nos escriban a través de nuestras redes sociales @Frente a Frente HN en Twitter y Frente a Frente HN en Facebook. Y le presentamos el tema de este lunes, siempre asociado con esta emergencia por COVID-19. Esto no es el apocalipsis, aunque orar y rezar no está de más. Ahora, ser disciplinado con las recomendaciones gubernamentales y de la ciencia tampoco está de más. Así que a usted que está en casita y que nos está viendo, nos puede escribir a través de nuestras redes sociales, hacer sugerencias o preguntas a nuestros invitados en el desarrollo de este tema que le repito el día lunes. Esto no es el apocalipsis, aunque rezar y orar no está de más. Ahora, ser disciplinados con las recomendaciones gubernamentales y de la ciencia tampoco queda de más. Así que lo invitamos @Frente a Frente HN y comenzamos este Frente a Frente.
Frente a Frente presentó el tema del día. Rubén Darío Sorto, él es empresario y además un estudioso de los negocios, nos va a hablar de la repercusión que tiene el coronavirus en el mundo. Así que bienvenido, Rubén. Muchas gracias. Gracias a Buenos días, usted Renato, por estar hoy aquí en el programa. José Luis Moncada. José Luis es exgerente de la Cámara Hondureña de Aseguradores y exmiembro de la Junta Directiva del IS. Fue presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Y dejo por último hoy su aspiración política, porque la verdad que no es el momento. En este instante no es el momento. En este instante no es el momento. Renato, muchas gracias por la invitación. Y además, José Luis este fin de semana ha estudiado todo lo que el Congreso aprobó para ese asunto de los 420 millones de dólares que se supone se invertirán para la construcción de hospitales y centros de salud. Él nos va a dar su opinión estudiosa sobre esta materia. Me acompaña también la doctora Doria Carrasco, epidemióloga del Instituto Hondureño del Seguro Social y gerente de la Periférica número 2. La Periférica número 2, doctora, está en la Santa Fe. En la Santa Fe, correcto. Buenos días, y es grande, grande la Periférica, sí, correcto, así es. Es el centro de atención, sí, de hospitalización que tiene el Seguro Social destinado para eso. ¿Es solo ese? Como hospitalización sí, pero triajes tenemos en todas las periféricas. Fíjese bien lo que está diciendo la doctora. La Periférica 2, que está en la Santa Fe del Seguro Social, es el centro destinado para hospitalizaciones. De Tegucigalpa. Sí, de Tegucigalpa, correcto. Sí. En casos de coronavirus, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, gracias doctora por estar aquí. El doctor Omar Mejía también, ¿qué tal, doctor? Mucho gusto, Renato. Un placer. Bienvenido al programa. Solo permítanme, porque miren que si uno ejemplifica la casa, yo creo que todas las casas de Honduras, todas las viviendas, que tener cuidado, que mirá que dicen que los enfermos de coronavirus, que ya padecen estas enfermedades, pueden complicarse. Casi todo mundo está hablando de la enfermedad. Casi todo el mundo está hablando de la enfermedad. Así que quiero hacer un rápido resumen con los médicos presentes sobre lo básico de esto, para que usted ahí en su casa tranquilo, sin entrar en pánico, internalice, memorice y ponga en práctica todas las recomendaciones que se nos han estado divulgando desde hace algunas semanas. Así que solo espérenme unos 2 minutos que salgamos de una pausa comercial y luego voy con ustedes, por favor. Les recordamos el tema de este lunes. Esto no es el apocalipsis, aunque orar y rezar no está de más. Ahora, ser disciplinado con las recomendaciones gubernamentales y de la ciencia es de suma importancia. Comente a través de nuestras redes sociales certificadas @Frente a Frente HN en Twitter y Facebook. Eso de las autoridades ahí, ¿verdad? Recomendaciones gubernamentales y los científicos. Correcto, eso de las autoridades hay que borrarlo. Hay varias familias hondureñas varadas en el aeropuerto Tecún Umán en Panamá. Por alguna razón, no es que por alguna razón, ya sabemos por qué, al suspenderse los vuelos, se quedaron ahí en el aeropuerto, no pudieron hacer la conexión para Tegucigalpa. Y justamente hoy he recibido la llamada de 2 jefes de familia que me dicen: mi esposa y mis hijos están en el aeropuerto de Tecún Umán, ¿qué hago? Me dice, por lo menos que se acerque el embajador de Honduras en Panamá al aeropuerto para que les ayude. Sabemos que en este momento no pueden ingresar aviones a nuestro territorio, pero ahí en el aeropuerto, según me decían, les hace falta alguien que les asesore. En un aeropuerto uno encuentra de todo, encuentra comida, encuentra de todo, pero ellos urgen de que el embajador de Honduras en Panamá, por favor, atienda a estas familias que están ahí varadas en el aeropuerto de Tecún Umán, capital panameña, que no pudieron hacer las conexiones con Tegucigalpa. Ya me imagino la situación en que están, porque aquí los esposos están sumamente intranquilos.
A propósito de aduanas, permítanme, porque como se está fluyendo mucha la información, voy a hacer un contacto en este momento con Carlos Llanes. Adelante, Carlos. Así es, Renato, muy buenos días. Y bueno, como todos sabemos que ya se han cerrado las fronteras de los 3 tipos. Ahora bien, ¿qué tan relevante es que a nuestro país dejen de ingresar extranjeros? El analista internacional, el abogado Wilfredo Guevara, muy buenos días. El impacto, muy buenos días, el impacto que tenemos nosotros los hondureños al suspender los ingresos de extranjeros por vía marítima, terrestre y aérea, tiene que ser de manera gradual, y lo que se requiere son controles sanitarios que han implementado países del primer mundo para no dañar la economía, porque en estos momentos si estamos obstaculizando el ingreso de extranjeros, estamos perjudicando la economía del país, y de esta depende el sostén de muchas familias. ¿Y qué significa? Que no nos vamos a morir del coronavirus, sino que nos vamos a morir del hambre. Y eso hay que evitarlo, hay que entrar gradualmente. Hay mecanismos modernos, mecanismos que los han implementado los países del primer mundo, como lo he repetido, y aquí es donde vienen los embajadores que tenemos acreditados en esos países, que deben de irnos aportando no ideas, no sugerencias, sino los verdaderos protocolos y las verdaderas experiencias que han tenido en esos países, para no detener totalmente el comercio por esas 3 vías. Y si es Honduras, está cometiendo un error en las vías terrestres, porque van a entrar por puntos ciegos. Ahí más bien hay que poner personas especialistas en epidemiología, enfermeros, el ejército, para que no ingresen por puntos ciegos, porque los daños van a ser catastróficos, porque van a entrar sin ningún control sanitario. A ver, abogado, bueno, usted fue vicecónsul en Canadá, tengo entendido. No, sí. Bueno, en ese momento, bueno, Renato acaba de informar de una situación que están pasando unos hondureños en Panamá, y asumo que esto se podría estar dando en otros países. ¿Qué recomienda usted que se efectúe en este caso para apoyar a estos compatriotas? El que dirige la política exterior de nuestro país es el señor presidente de la República, y tengo entendido que para estos asuntos deben de tener ya un plan definido, porque una de las cosas que debe evitarse, como se ha mantenido en esta administración, es la improvisación, porque la improvisación nos genera a cometer errores que solo vienen a enriquecer y a cometer actos al margen de la ley. Así es que toda actividad que van a hacer nuestros embajadores debe de ser bien planificado aquí en el país, y el señor presidente, que es el responsable de la política exterior, dirigir a cada señor diplomático acreditado en el exterior las directrices que debe hacerse para poder solventar y ayudar a nuestros compatriotas, porque algunos se encuentran insolventes, algunos están siendo víctimas de la incertidumbre, de la angustia, de la desesperación, y ahí es donde el embajador debe de actuar para poder normalizar esta situación. Perfecto, muchísimas gracias. El analista internacional Wilfredo Guevara. Renato González, estudio. Bueno, sobre esto rápidamente, con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, don Pedro Barquero, que ha escuchado aquí al abogado y quiere reaccionar. Pedro, buenos días, adelante. Buenos días, Renato, un gusto saludarte, un gusto saludar a los amigos allá en el panel de Frente a Frente en Tegucigalpa, y un gusto saludar también al pueblo hondureño. Primero, Renato, tenemos que estar conscientes que estamos viviendo una situación de una pandemia mundial, ya declarada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud. Gracias a Dios tenemos la ventaja de poder aprender de los aciertos y los errores de los países por donde ya hubo una fuerte afectación del coronavirus, y es por eso que es fundamental que todos los hondureños sigamos las instrucciones de los expertos en salud y que acatemos las instrucciones del gobierno de la República en cuanto a las limitaciones de movilidad. Esas medidas, Renato, son las medidas que están aplicando los países para poder limitar la propagación del virus de forma tal que no sobresaturen los sistemas de salud. Aprendamos de la lección de Italia. El gobierno italiano decretó unas medidas que el pueblo no las siguió,
y consecuencia de eso, hoy por hoy están sobresaturados los centros de salud públicos y privados, y hay mucha gente con graves afectaciones de salud y lamentablemente perdiendo la vida. Nosotros en este momento estamos pidiéndole a toda la población y a todos los agremiados de las diferentes cámaras de comercio y asociaciones empresariales que acatemos las restricciones de movilidad del gobierno de la República. Renato, tú bien sabes, nosotros como Cámara hemos sido bastante críticos de muchas de las medidas del gobierno de la República, pero en este momento estamos respaldando al 100% las restricciones de movilidad, y es lo que tenemos que hacer todos los hondureños para evitar que se sobresaturen nuestro sistema de salud, que es un sistema de salud frágil si lo comparamos con países como Italia. Ahora, las restricciones de movilidad, hay que aclarar también, tiene unas excepciones. La banca es una excepción. Todo lo relacionado con producir, distribuir y vender alimentos y medicinas es otra restricción, y eso implica toda la cadena, implica abastecimiento de combustible, implica también los trabajos en las aduanas para poder que puedan entrar medicinas y que puedan entrar alimentos, implica también el transporte de carga de medicinas, de alimentos, o sea, toda la cadena desde que se produce, pasando por la distribución y llegando a la venta de alimentos y de medicinas debe trabajar. ¿Por qué? Porque no podemos dejar al pueblo hondureño sin medicinas y sin alimentos. Pero todo lo demás, todo lo que no está claramente establecido como excepción en el decreto, debemos acatar las instrucciones del gobierno de la República y cerrar y mandar a nuestros colaboradores a sus casas para evitar una propagación virulenta del coronavirus. Y por eso nos extraña esa fila de trabajadores en esta maquila de la colonia Honduras. Seguramente los trabajadores se presentaron sin darse cuenta de las restricciones que el gobierno publicó anoche. Y es día de pago hoy. También puede ser eso, ¿verdad? Que la gente está ahí esperando que le paguen, ¿correcto? Sí, muy buena observación, sí. ¿Sí, Pedro? Sí, puede ser eso, puede ser. También hay muchas empresas que tal vez no han tenido la reacción lo suficientemente rápido para avisarle a sus colaboradores, y mucha gente tal vez no ha estado pendiente de los medios de comunicación. Pero es importante la labor que estás haciendo tú, Renato, en el Frente a Frente, y todos los demás periodistas a nivel nacional dando a conocer las medidas. Es importante, repito nuevamente, que todos los hondureños acatemos las instrucciones de los expertos en salud y acatemos las restricciones de movilidad del gobierno de la República. Otra excepción para la movilidad es todo lo relacionado con el tema de energía, porque tampoco podemos dejar al pueblo hondureño sin energía eléctrica. Tal vez, Renato, yo sé que el inicio del programa lo leíste, tal vez en algún momento le vuelves a leer las excepciones a todo el pueblo hondureño para que estemos claros quiénes vamos a trabajar y quiénes no vamos a trabajar. Todo lo que no esté contemplado dentro de esas excepciones que claramente están definidas en el comunicado oficial del gobierno, debemos de dejar a nuestros colaboradores en las casas para evitar una propagación del virus que nos obligue después a tomar medidas más radicales y que nos lleve a sobresaturar nuestro sistema de salud, que sería una gran tragedia para nuestro país. Bueno, Pedro, y sobre ahí en pantalla podemos ver abajo las excepciones. Sí, vamos con las excepciones. Es decir, bueno, es importante la parte de las excepciones. Se exceptúa, es decir, están prohibidas las labores. Lo que sí, tú puedes leerlo ahí. Las prohibiciones. Están prohibidas las labores en el sector público y privado. Sí, ok. Las prohibiciones. Correcto, lo importante es, la prohibición número 1 es la más importante de todas. Se suspenden las labores en el sector público y privado. Y luego te menciona otro par de cuestiones: que se prohíben los eventos, que se cancelan las actividades, el funcionamiento del transporte público, las celebraciones religiosas y los negocios, incluyendo centros comerciales, que está incluido en el punto número 1, y que se cierran las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. Pero luego vienen las excepciones, esto es lo importante para aclarar. Se exceptúa el cierre de fronteras, el ingreso de hondureños, residentes permanentes y temporales, así como cuerpo diplomático acreditado en el país, el cual entrará en cuarentena obligatoria de manera inmediata su ingreso. Segundo, se exceptúan de los empleados públicos al personal incorporado para atender esa emergencia, altos funcionarios, personal de salud, socorro, seguridad y defensa nacional, la Dirección de Protección al Consumidor, personal de aduanas, migración, puertos y aeropuertos u otros servicios públicos indispensables. Ahí están incluidas las aduanas. Hospitales, el tercer punto, hospitales, centros de atención médica, laboratorios médicos y veterinarios.
veterinarios. Cuarto, industria farmacéutica, farmacias, droguerías y empresas dedicadas a la producción de desinfectantes y productos de higiene. Quinto, transporte público por motivo de salud y el contratado por las empresas dentro de las excepciones para movilizar a sus trabajadores, o sea, lo relacionado a alimentos y a salud. Sexto, gasolineras, porque tenemos que poder seguir abasteciendo de gasolina para que la gente que se tiene que mover según este decreto se pueda mover. Séptimo, mercados, supermercados, mercaditos, pulperías y abarroterías. Octavo, restaurantes con servicios, quienes podrán brindar atención únicamente por ventanilla, los que tienen autoservicio. Noveno, cocinas de restaurantes que tengan servicio a domicilio y entregas que se dediquen al servicio a domicilio. Décimo, hoteles para alojamiento y alimentación a la habitación de sus huéspedes. Onceavo, empresas de seguridad y transportes de valores. Doceavo, bancos y cooperativas de ahorro y crédito. Treceavo, tren de aseo, que es importante para la salud. Catorceavo, industria agroalimentaria, incluidos centros de distribución de alimentos y bebidas. 15, industria agropecuaria, labores agrícolas de recolección y empresas de agroquímicos. 16, industria dedicada a la producción de energía, ahí es toda la cadena, producción, distribución y transmisión, o sea que EH va a trabajar, la ENE va a trabajar, los generadores de energía van a trabajar. 17, las telecomunicaciones, empresas proveedoras de internet y los medios de comunicación, incluyendo radio, televisión, diarios y cableras, porque es importante mantener informado al pueblo hondureño. 18, la industria de carga aérea, marítima y terrestre, de importación, exportación, suministros y puertos, y el transporte humanitario y suministros de aguas. En este decreto queda claramente establecido, Renato, quiénes son los que pueden trabajar y quiénes no. Y es importante que todos los hondureños y el sector empresarial, la sociedad civil, los trabajadores, acatemos las recomendaciones del gobierno de la República para que evitemos una propagación demasiado rápida de este virus que deje sobresaturado la capacidad de nuestro sistema de salud. Gracias, Pedro. No se me vaya, por favor. Que Rubén Darío Soto nos recuerde lo que pasó en Italia y por qué la situación ahora mismo en Italia, Rubén Darío. Antes de comenzar el programa, comentábamos precisamente las estadísticas y los números en Italia hace aproximadamente un mes. El 15 de febrero de este año habían solamente 4 casos en Italia. 6 días después, y en esas fechas, el gobierno italiano decretó el cierre de los negocios y tomó medidas muy similares a las que el gobierno de la República tomó el día de ayer. Sin embargo, la población italiana no acató, no hizo caso a las medidas. Y 6 días después, el 21 de febrero, ya se tenían 79 casos. O sea, el 21 de febrero, en apenas 6 días. El día de ayer, porque los números se están moviendo por día, estaban hablando de 22,000 casos, óigame bien, 22,000 casos y más de 2,200 decesos. Solamente el día de ayer hubieron más de 300 muertes. O sea, si nosotros como población no acatamos las medidas que el gobierno de manera acertada el día de ayer decretó, nos podemos enfrentar en un cortísimo plazo a una situación muy similar. Y lo que es preocupante, sin ser un experto, los médicos lo corroborarán, es que ya hay contagio interno. Ya no estamos hablando de connacionales que han venido de Italia o de España ya contagiados con el virus. No, ya estamos hablando de un contagio interno. Y viendo los números de contagio también, qué tan rápido se esparce el COVID-19, qué tan rápido. Por cada persona infectada, estamos hablando de que la relación es de 2.5 personas, es decir, una persona contagiada contagia a 2.5 personas más. La velocidad literalmente puede ser logarítmica. Entonces, un llamado a la población, a todos. Estas medidas tienen una razón de ser
y debemos de aprender de las lecciones buenas y malas. En el caso italiano, esa es una lección muy mala, pero tenemos casos de países amigos, por ejemplo Taiwán. Taiwán está apenas a cientos de de tierra firme, China, y en Taiwán, una población de 24 millones de personas con 36,000 kilómetros cuadrados, apenas hay 70 casos y han habido muy pocos decesos y diariamente la cantidad de contagios viene en descenso. Entonces tenemos que tomar medidas así como las que el día de ayer se decretaron. Pero hay que decirle a la gente también una ventaja que tenemos en relación a la edad promedio con los italianos, Rubén Darío. Correcto. Un factor que juega en esto es la edad. La edad promedio en la Unión Europea anda por ahí por los 44, 45 años. En Italia, la mediana es de 44 años. Entonces, el virus es muchísimo más agresivo, como lo han establecido los médicos, en personas con afecciones y con ciertas propensiones y arriba de los 50 años. Entre más cercano estamos a los 50 años, mayor propensión. En el caso hondureño, la edad promedio nuestra, la mediana de edad de nuestra población juega a nuestro favor, es de 23 años. Tenemos una población más joven. Ese es un factor que juega a nuestro favor. En relación a Italia. Así es. Y España inclusive. Es correcto. Y España inclusive. Pedro, han hecho un monitoreo. ¿Los negocios están atendiendo las disposiciones gubernamentales este lunes? En su gran mayoría, sí, Renato, sabemos de algunos que están comenzando a aplicar las medidas de restricción y devolviendo a sus colaboradores a sus casas, pero la mayoría, hasta donde nosotros tenemos informes, sí lograron acatar las recomendaciones a tiempo y los colaboradores no llegaron el día de hoy. Hay otro tema importante, Renato. Si bien es cierto, la prioridad número uno es cuidar la salud y la vida de los hondureños, a la par también se tienen que diseñar medidas para mitigar el impacto económico. Hemos visto como, por ejemplo, el caso de Italia, que es una lección importantísima aprender para no cometer los errores. Según JP Morgan, la economía italiana va a retroceder 7.5% negativo el primer cuatrimestre por no haber atendido adecuadamente desde el inicio la población el tema del coronavirus. Hay muchas cosas que tenemos que implementar a nivel nacional. Una vez que nos aseguremos de tener salvaguardada la vida y la salud de los hondureños, debemos de comenzar a analizar a implementar, lo que es el diferimiento de los impuestos, lo que es el diferimiento de algunas obligaciones financieras, lo que es la revisión de las tasas de interés y una serie de medidas fiscales y económicas para poder mitigar el impacto en el empresariado nacional. Y ahí se tienen que incluir todos, los micros, pequeños, medianos y hasta los grandes, porque si bien es cierto, los que más sufren son los micros, pero también tenemos que proteger los grandes porque los grandes son generadores masivos de empleo. En este momento la prioridad nuevamente es la salud y la vida del pueblo hondureño, pero a la par tenemos que rápidamente implementar las medidas que ya están implementando muchos países para poder ir disminuyendo el impacto económico negativo que vamos a tener a raíz de esta situación del coronavirus. Y está bien la aclaración que nos hace la doctora Doria Carrasco. Son medidas, Pedro, emanadas de la Organización Mundial de la Salud, universales para que las implementen todos los países. Que quede claro esto. Bueno, Pedro seguirá en San Pedro Sula, porque la prioridad es la salud, ¿estamos de acuerdo? La prioridad es la salud, que no se propague el virus, por eso tenemos a estos dos distinguidos médicos aquí. La doctora Doria Carrasco, epidemióloga del IS y gerente de la Periférica 2. En el hospital del IS de la Periférica en Tegucigalpa, ahí serán atendidos todos los casos de coronavirus. Ahí serán atendidos todos los casos de coronavirus en el Seguro Social. Periférica 2 en la Santa Fe. De hospitalización. La hospitalización, quiero decir la hospitalización, ahí llegarán todos los pacientes con coronavirus afiliados al Seguro Social, la hospitalización. Los alcances de las decisiones gubernamentales, $420 millones para invertirlos
en construcción de hospitales y centros de salud, con José Luis Moncada. Repercusiones económicas en el mundo del coronavirus, lo que adelantaba Pedro Barquero, de lo que dejará de crecer la economía de Italia. Ya verán ustedes las cifras impresionantes, los porcentajes impresionantes que implica el retroceso que implica esta enfermedad. Así que vamos a ir a la segunda pausa. Vamos a priorizar en los próximos 10 minutos la salud y luego venimos con ustedes para darle una radiografía integral a los hondureños sobre la presencia del COVID-19. Recordamos el tema de este lunes. Esto no es el apocalipsis, aunque orar y rezar no está de más. Ahora, ser disciplinado con las recomendaciones gubernamentales y de la ciencia es de suma importancia. Agradecemos desde ya sus participaciones a través de nuestras redes sociales Frente a Frente HN. Henry Smith comenta, la Comisión Nacional de Banca y Seguro debe exigir a toda institución supervisada la suspensión de plazos para cumplir con obligaciones dinerarias hasta que culmine la cuarentena. Las personas no podrán soportar estas obligaciones y saldrán a las calles a trabajar. Eviten un caos. Miguel Zelaya, de acuerdo, debemos acatar las disposiciones del gobierno, las cuales buscan frenar al COVID-19. Por otro lado, espero que la población que se mofa con memes de este virus, su actuar irresponsable no sea el mismo para su hogar, pues de lo contrario puede tener consecuencias. Marco Valenzuela, el Tribunal Superior de Cuentas, la Corte Suprema y el Ministerio Público están trabajando. Entonces, ¿cuál es la restricción? Un empleado de una de estas unidades anduvo por toda Europa e Israel y tuvo que haberse aislado y no se hizo. Por favor, seamos disciplinados. Carlos Motiño comenta, la maquila en la zona norte no quiere parar. José ya le Luis vamos Sevilla. a preguntar a Pedro y me gustaría Pedro que investigara usted en este momento lo que está diciendo Carlos Motiño, que la maquina en la zona norte no quiere parar. Bueno, miren, yo he escuchado a la familia Canaguati, son de los más preocupados por esto, así que Pedro va a hacer el contacto, nosotros también, para verificar esta cuestión. Bueno, Porque en un sector... Pedro, si nos puedes investigar, por favor, este asunto, porque Sí. ahí hay mucha concentración de personas en la maquila. Y hay que ver si es una maquila que que cumple las excepciones, ¿no? Así También. es, correcto. Dime, Pedro. Ya te tengo la respuesta, Renato. Ok, muy la bien. maquila debe cerrar. Está claro en el comunicado del gobierno que toda la actividad privada debe cerrar. La única excepción es lo que leímos anteriormente y la maquila Hay que no está investigar. incluida dentro de las excepciones. Muy bien, muy bien. Ya verificaremos ese extremo del señor Motiño. Complementemos los mensajes para luego entrar con los médicos aquí, Gabriela. En esta misma sintonía, José Luis Sevilla comenta, deben ir a chequear que las maquilas no estén obligando a los empleados a trabajar en plena pandemia. En un último mensaje comenta Alan Alvarenga, es imperativo que todos los hondureños colaboremos para detener esta amenaza, pero aunque suene feo y crítico, la verdad que muchos hondureños solo con multa y palos entienden. Dejemos a un lado la política y el odio entre hermanos y sea la hora de ayudar. Este es el mensaje que nos llega a través de Twitter, @Frente a Frente HN, y también en Facebook, que en pocos minutos estaremos leyendo sus mensajes, así que le invitamos a continuar participando en el tema de este lunes. Este no es el apocalipsis, aunque orar y rezar no está de más. Ahora ser disciplinado con las recomendaciones gubernamentales y de la ciencia es de suma importancia. Doctora Doria Carrasco, usted es la responsable de la Periférica 2 en Tegucigalpa, usted es epidemióloga. Cuando hayan casos para hospitalizar de coronavirus, será precisamente en la Periférica de la Santa Fe donde llegarán las personas, ¿así es? Así es, Renato, el Seguro Social ha tomado la decisión de esta clínica, que como todos sabemos es una clínica de atención primaria en salud, diseñarla para lo que es la atención de pacientes que ameriten lo que es la hospitalización. Estamos en el proceso de la restauración, este fin de semana fue intensivo para la periférica número 2, ya está modificado y en estos días pues esperamos introducir lo que es el resto de los insumos, como ser camas, monitores y material, así como el fin de semana la periférica número 2 ya abrió la atención que de 7 a 7 de la mañana a 7 de la noche para poder atender estos pacientes. Quiero recalcar que el Seguro Social en cada clínica de atención está atendiendo los triajes
para poder detectar temprano lo que es esta patología. Expliquémosle eso de triajes a la gente. Triaje es una clínica en donde va a haber personal especializado para aquellos pacientes sintomáticos respiratorios que tengan algún nexo epidemiológico. Y como bien lo dijo el licenciado de entrada, ahora ya no es necesario que haya venido de un país extranjero, sino que haya estado en contacto con estos pacientes que nos han salido sospechosos. Es importante recalcar la prevención. Si nosotros prevenimos con nuestras medidas de limpieza, con nuestra forma de saludar, con nuestros lavados de mano y cuidando, encerrados en la casa, lo mencionaba anteriormente, esto no es una estrategia de país, esto es una estrategia internacional de la Organización Mundial de la Salud, quedarnos en casa, porque así vamos a evitar propagar este virus que ya entró a nuestro país, que era de esperarse que entrara porque es una pandemia, Y recuerden ustedes que es fundamental también controlar la propagación, ya lo hemos dicho aquí varias veces, por eso las medidas que ayer se dispuso por parte del gobierno. Por eso alguna gente no deja de tener razón cuando dice ¿por qué están trabajando en tal dependencia pública? ¿Por qué están trabajando en la corte? ¿Por qué están trabajando? Yo creo que debería reflexionar la administración pública sobre ese asunto, porque aunque haya jabón y agua, aunque haya gel, el asunto es que no se propague. Y la corte, por ejemplo, es un lugar de mucha aglomeración de personas. Yo creo que si lo han hecho por 7 días con los negocios, etcétera, etcétera, hay que hacerlo a nivel gubernamental. Solo es una sugerencia, pero bueno, los entendidos, los reflexivos están ahí porque están asesorados por la Organización Panamericana de la Salud, pero veremos qué sucede. Recomendaciones básicas que usted le dice a la gente, doctora Doria Carrasco. Quedarse en casa. Quedarse en casa. Si no hay necesidad de movilizarse, quedarse en casa. Queda a excepción todos los que han mencionado. Hay muchos trabajadores que los necesitamos en salud. Salud, por ejemplo, no puede parar. Periodismo no puede parar. En fin, hay todas las áreas que ustedes acaban de mencionar, que lo acaban de mencionar, pues tienen que quedarse, tienen que trabajar, pero el que no tenga ningún motivo para salir, que se quede en casa. Las personas mayores, quedarse en casa, venía manejando muy temprano, no había tráfico y miraba a personas de tercera edad caminando por el anillo. Entonces concientizarnos como población, como seres humanos, necesitamos que no se disemine más este virus, y las medidas generales de aseo, ¿verdad? Lavarse las manos, evitar el saludo, al cual estamos acostumbrados, el uso de gel, limpieza de nuestras casas, ¿verdad? A base de cloros. Igual el susto ahorita es que no hay gel en los mercados, ya hay muchos mensajes ahí en las vías que nosotros tenemos de información en donde se pueden elaborar gel antisépticos a base de productos naturales que bien contamos en nuestras casas. Y si no hay gel, pues hay jabón. Hay jabón. Y agua. Y ojalá que haya el mejor suministro de agua en estos días. Esperamos que sí. Doctor Omar Mejía, recomendaciones. Bueno, Renato, esta es una situación muy especial, en la cual un gran problema necesita una gran solución. Y la solución está en nosotros los hondureños, como toda la humanidad está viviendo este problema. Mientras no estemos unidos como patria, como nación, y acatemos las disposiciones, las cuales son sencillas. Simple y sencillamente hay que ser ordenado, disciplinado y seguir las indicaciones. Sabemos que muchas personas han tomado a juego esto. Desde ayer que se mandó las órdenes del gobierno, la gente andaba corriendo, paseando, incluso ahora mismo que venía a la casa, mucha gente está trotando y haciendo ejercicio. La cara del mundo está ahorita expuesta y nos tiene de rodillas prácticamente a todos los países. Y nosotros como hondureños, en las limitaciones que tenemos la buena voluntad, la educación que tiene que llegar a cada uno de nosotros, evitando la aglomeración de gente, evitando precisamente el estar tan cerca, o también acudir a los centros de salud cuando usted tenga la sintomatología de un resfriado fuerte. Recuerde que esto se llama coronavirus, un nuevo coronavirus. Pues ¿por qué es nuevo? Porque no tenemos defensas para él, es muy selectivo a las zonas pulmonares. Lo han hablado muy bien los infectólogos, ¿verdad? Muy bien los epidemiólogos. Esto es tan nuevo que no hay vacuna. Precisamente las medidas que tenemos que hacer son sencillas: poner una pared, un límite, no estar expuestos al aire libre, exponiéndonos, y la gente que viene del extranjero o que estaba más fuerte el coronavirus allá, hay que tenerla en cuarentena, hay que vigilarla, y sobre todo pues
seguir las indicaciones, Renato, que son bien claras y sencillas. Si hubiera un tratamiento ya todo el mundo estuviera tranquilo, pero por eso es nuevo, porque es muy selectivo a las zonas pulmonares, en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes mayores de 60 años, en pacientes con obesidad, en pacientes hipertensos, diabéticos, como lo han dicho en varios medios de comunicación. Así que el llamado de mi persona es a cada hondureño, hagamos patria, hagamos el ejercicio de estar acatando las indicaciones. Si no tiene que salir a la calle, no tiene necesidad. Sabemos la necesidad económica de muchos compatriotas que viven el día a día, pero ahí es donde va a topar la economía, como decía el señor Pedro Vaquero, ayudar a los que más necesitan también. Pero ¿de qué nos sirve? Como me decía el comentario que hizo el primer señor que llamaron, que está lastimando la economía. Un país enfermo va a ser peor recuperarlo. Estamos a tiempo de prevenir. La prevención es la curación de esta enfermedad. ¿Algún elemento adicional, doctora? No, que estemos todos atentos, acudamos a lo que es la clínica de atención, si en caso tenemos una sintomatología importante, pues si no, esperemos en casa. El Seguro Social tiene a bien también las vías, teléfonos para llamar, y hay un equipo de médicos que puede desplazarse aquí en Tegucigalpa para poder evaluarlos también. Les pido que continúen con nosotros porque vamos a alternar, ya que ahora toca hablar de la repercusión mundial en la economía del coronavirus y de esta inversión de 420 millones de dólares que se nos anuncia para la construcción de hospitales y centros de salud. Y estaremos alternando con toda la información sanitaria que nos proporcionen ustedes, los comentarios de Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, desde San Pedro Sula, todo después de la pausa comercial. Agradecemos su sintonía en el tema de este lunes. Esto no es el apocalipsis. Aunque orar y rezar no está de más, ahora debe ser disciplinado con las recomendaciones gubernamentales y de la ciencia, que es de suma importancia. Leemos de inmediato sus mensajes. Nos dice Emanuel Erazo: ¿podrían aclararme la duda que muchos compañeros de trabajo tenemos? Los call center internacionales tienen una población laboral de más de 300 empleados y el comunicado dice no más de 50 personas. Agradecería se aclare esto. Ricardo Tábora también tiene esa duda y dice el comunicado aplica para call center siempre y cuando sean grupos de 20 personas o menos. Alan Alvarenga Alvarado: y por favor hacer un llamado tanto a las instituciones y empresas, ya sean públicas o privadas, que reciben pago para un servicio, intentar buscar mecanismos para atrasar el pago, no condonar, porque sí, para el comercio no hay ingresos de caja para pagar compromisos. Mayra Martínez: cuando el rey escuchó la boca de Jonás que Nínive sería destruida, rasgó sus vestidos y proclamó ayuno y oraciones. Además, decir que las personas tememos más a la muerte que buscar de una manera genuina a Dios, quien tiene el poder de guardarnos. Leemos un último mensaje de Marlene Espinosa: si hay que tomar medidas, aunque un poco tarde, pero esperemos esta enfermedad, con la ayuda de Dios saldremos de esto, pues nuestro país está colapsado. Agradecemos sus participaciones. Bueno, me parece que es oportuna la reflexión de la doctora Doria Carrasco, porque hay empresas que fabrican justamente productos e insumos que los requerimos en esta emergencia. Y estas empresas, pues de hecho no van a parar. Sus trabajadores tendrán que ir para producir y suministrarnos esos productos que son básicos. Así que es posible que alguna gente esté viendo filas en empresas de este tipo, doctora. Exacto, en empresas donde se hacen los botes, por ejemplo, los botes de agua, los botes de gel. Algunas maquilas están elaborando material de hospitalización importante, lo que son las cameras. Recuerden que tenemos que prepararnos para todo esto, cortinas, ropa de cama. Entonces estas maquilas pues tendrán que trabajar para podernos enfrentar a este virus. Muy bien, el doctor Omar Mejía, la doctora Doria Carrasco estarán aquí hasta que finalice el programa con reflexiones, sugerencias importantes para todos los hondureños dentro y fuera de la República. Ahora vamos con la repercusión de esto y comencemos con la repercusión económica que tiene el coronavirus, ingeniero Rubén Darío Sorto. Sí, quisiera que partiéramos desde el concepto de que lo que estamos viviendo es un evento totalmente inesperado, es un evento de baja probabilidad de ocurrencia. En el 2007, un economista y estadístico
acuñó el concepto de estos eventos que tienen efectos devastadores a nivel global y los llamó cisnes negros. De hecho, hay una obra literaria respecto a esta teoría, y ese concepto de cisne negro es lo que estamos viviendo. Los cisnes negros tienen 3 características. ¿Y cuáles son ellas? Tienen inesperadas e imprevisibles reacciones. Eso fue lo que ocurrió en Italia. La gente no tomó ni acató las medidas y vean las repercusiones. Provocan impactos extremos. Hoy, apenas 4 semanas después de haber aparecido los primeros casos en Italia, estamos hablando de 22.000 casos. Y las reacciones después parecen ser obvias. Pero ya desde el 2016 estos conceptos ya habían publicaciones que nos decían puede ocurrir algo antes del 2030. Y el primer cisne negro que se identificó hace apenas 4 años era una pandemia global. Y hoy la estamos viviendo. Ojo con esto, porque el segundo cisne negro que está siendo identificado, que fue identificado en esta publicación, fue un cambio climático repentino, arriba del umbral de los 2 grados. Y Honduras está expuesto, al primero ya lo estamos viendo y al segundo es muy probable que ocurra. Pero al comienzo del programa dijimos, este no es un evento apocalíptico tampoco, no es el fin de la especie. Y no es que no tiene solución como han identificado bien los médicos, pero la otra fuerza es que tomar las cosas de manera ligera. Ahora, este no es un problema grave. Entonces tiene que haber un equilibrio ahí. Ni es que es un evento apocalíptico, pero tampoco es que no lo debemos de tomar en serio. Tiene repercusiones bastante importantes. Vamos explicando, las gráficas que usted ubique, las explica por favor para que haya coherencia en eso, Rubén. Estas estadísticas que se muestran en el cuadro lo que nos indican, y son estadísticas dinámicas, son estadísticas de hace 24 horas. La gráfica lo que indica es que la primera columna es el número total de casos. China tiene 80.800 casos. Sin embargo, en las últimas 24 horas apenas se han presentado 25 casos nuevos. Un total de decesos de 3.000, casi de 3.200. Lo que nos indica esta tabla, y cada uno de los países básicamente estos son los países de mayor afectación. Y hay una correlación directa, que vamos a ver en una filmina más adelante, entre los países que han logrado controlar la transmisión del virus y los países que no lo han logrado. En la parte inferior de la tabla están señalados en un recuadro rojo 3 países, Singapur, Hong Kong y Taiwán, que a pesar de su cercanía con China, que tiene 80.800 casos, Singapur apenas ha presentado 226 casos, 14 en las últimas 24 horas, Hong Kong 149 casos y con 7 nuevos casos en las últimas 24 horas, y Taiwán apenas 59 casos con 6. Estos 3 países han tomado medidas drásticas. Y eso lo estamos viendo en esta gráfica. En esta gráfica vemos la tendencia de Irán, Italia, España, Corea del Sur. Todos esos casos van hacia la alza porque tomaron medidas de control de manera tardía. Cada día que pasa sin que tomemos medidas, ese número y esa tendencia se vuelve todavía más, se exacerba la posibilidad de transmisión, mientras que Japón, Malasia, Singapur y Hong Kong se ve que han logrado controlar, y esto tiene un efecto inmediato en la economía. Vea, esta gráfica la publicó la revista The Economist el día de ayer e indica
qué tanto contagio han perdido, qué tanto valor han perdido las bolsas de valores de los países con mayor cantidad de contagios. Y ahí hay una correlación directa. China, el Chinex Composite, que es un índice de las 300 empresas más importantes de China, específicamente de Shenzhen, vemos que han logrado controlar los efectos de transmisión del virus y se disminuyen los impactos en las bolsas de valores. Lo mismo en la de Shanghai, lo mismo en la de Hong Kong y en la de Singapur. Caso contrario en Italia, donde durante los últimos 5 días se ha perdido más del 40% del valor de las acciones de las empresas italianas en la bolsa de valores de este país. Y si eso lo vemos reflejado en las gráficas, es claro indicador que los países que logran controlar estos países, las bolsas de valores tienen mejores efectos. Me llama poderosamente la atención que el día de ayer el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, anunció la reducción de la tasa en Estados Unidos a 0 y anunció también la recompra de deuda por $700 billones. ¿Eso qué significa? La Reserva Federal básicamente funciona como el Banco Central norteamericano y lo que estaban intentando era inyectar liquidez a la economía norteamericana para que las empresas americanas pudiesen accesar fondos en condiciones muy blandas. A pesar de eso, el día de hoy, las bolsas de Asia y de Europa volvieron a caer. Tan significativo es la caída. En Australia cayó más de un 10%, en Londres un 7%. Hoy. En China, aún en China, a pesar de esta medida de la Reserva Federal, cayó más de un 4,5%. ¿Qué nos dice eso? Lo que nos está indicando es que los efectos no son de corto plazo. A todos aquellos que pudiesen pensar que los efectos en la economía global son de cortísimo plazo, no es correcto. Es muy probable que los efectos sean duraderos. Estamos hablando de probablemente 12, 18, 24 meses, si no es que más tiempo. El impacto en números, y no quisiera sonar alarmista, pero vean ese número. El 4.124 en realidad son 4.1 trillones de dólares que pudiese perder toda la economía del mundo por efectos de... A la inversa, para que captemos totalmente la información de la gráfica. Muy bien. Sí. Es que no me imagino cuánto es eso en lempiras, qué montón de lempiras. Repítame esa cifra, 4.1 trillones de dólares en la economía global. Ese es el peor de los escenarios. En un efecto moderado pudiésemos hablar que se pudiesen perder 1.7 trillones y este prácticamente está descartado, que la economía global perdiese 600 billones de dólares. El país más afectado es nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Lo más probable es que esté perdiendo cerca de $1 trillón. China 653 billones, Japón 239, Alemania 189, Reino Unido 137 y España pudiésemos hablar de 68 billones de dólares. Por eso habla Rubén Sorto que la recuperación de la economía mundial posiblemente nos lleve 1 o 2 años, recuperar la economía a las cifras que tenía antes de que entrara el coronavirus. Y en la siguiente gráfica lo que estamos viendo son los sectores económicos más afectados
en la economía norteamericana. El turismo es el sector económico que más se va a tardar. Lo más probable es que la recuperación no fuese sino hasta dentro de 12 a 18 meses. Y es la que más lento se va a recuperar por varias razones, y tiene un impacto en la siguiente, en las líneas aéreas. Las líneas aéreas globales se espera que pierdan 115 billones de dólares. Muchas no van a sobrevivir, muchas van a quebrar. Hay una gráfica posterior que indica inclusive cómo las acciones de una línea aérea en específico han venido cayendo. Junto a eso, el petróleo, la industria automotriz, el consumo y los electrónicos, esos son los sectores más afectados. Pero en toda crisis hay oportunidades que debemos de aprovechar. Aún para Honduras, para un país como Honduras, una noticia positiva es la caída en el precio del petróleo por menor demanda y por lo que ha estado ocurriendo entre Arabia Saudita y Rusia. ¿Eso qué significa? Que deberíamos de tener una menor factura petrolera este año. Y eso también tiene un impacto en la generación de energía, en el costo de energía. Y vean en el consumo, se espera que en el segundo trimestre... Vamos a la gráfica, por favor, para acompañar lo que está diciendo Rubén Sorto. Se espera que en el segundo trimestre la demanda alta por ciertos productos, específicamente alimentos y productos frescos, eso ayude sustancialmente a países productores de alimentos. Una de las excepciones que aparece en el gobierno es el sector agroalimentario. El sector agroalimentario pudiese ser una fortaleza para Honduras. Estas dos noticias pueden tener impactos positivos. En medio de toda crisis siempre hay oportunidades y aquí podemos identificar dos. Y para ir avanzando, los escenarios que se visualizaban de una respuesta rápida, de una desaceleración global o de una recesión, lamentablemente, lo que han identificado especialistas del Fondo Monetario Internacional y que el día de ayer el Financial Times publicó es que se estima que ya estamos entrando en una posible recesión. Y esa es una mala noticia para todo el mundo. ¿Por qué? Porque a lo que nos vamos a enfrentar es a presiones fiscales para enfrentar la crisis, a precios bajos de materias primas, y nuestro país es un productor de materias primas. O sea, vemos ambas caras de la moneda. Hay posibles oportunidades, pero riesgos enormes ante la situación del coronavirus. O sea, económicamente el país tiene que entrar en un régimen de austeridad y de muchísima transparencia. Y hago énfasis en estos dos puntos. El gobierno de la República y nuestras empresas, todos debemos de actuar con muchísima austeridad. En tiempos de crisis, lo que más debe de prevalecer es el ahorro, la austeridad, no el gasto. Los 420 millones de dólares que fueron anunciados y que José Luis va a tocar a mayor profundidad, yo creo que debemos de manejarlos con pinzas y con un nivel de transparencia exhaustivo. ¿Qué tal si nos quedamos ahí, Rubén Darío, y luego continuamos esta exposición para darle cabida también a esta inversión de 420 millones de dólares? Antes escucho comentarios de Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, sobre esta situación de la economía mundial a raíz del coronavirus. Pedro.
Sí, muchas gracias, Renato. Hay algunas medidas que se tienen que tomar por parte del Banco Central y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Por ejemplo, es importante bajar sustancialmente el encaje bancario para que como consecuencia de eso bajen considerablemente las tasas de interés. También es necesario alargar los plazos de las deudas bancarias, recomprar los títulos del gobierno y postergar los pagos de los impuestos sin recargos ni multas. Y es importante, obviamente, entrar en un proceso de absoluta austeridad y transparencia en todo el manejo de los recursos públicos. Ese decreto de los 400 y pico de millones de dólares para construir hospitales en este momento debería de ser derogado. Estamos ahorita con una emergencia por el coronavirus y con una emergencia por el impacto que va a haber en la economía mundial y en la economía nacional, y ese proyecto no debería en este momento ser ley. Tengo entendido que todavía no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Gaceta y es importante retroceder en eso. Si no tenemos todavía ni siquiera fortalecido el sistema de salud tal como lo tenemos, no queda claro cómo se van a instalar 90 hospitales y clínicas pequeñas a nivel nacional y cómo se van a abastecer. La forma de financiarse no está claro de eso, y los recursos del país en este momento deben de ser manejados con mucha más transparencia, con mucha más responsabilidad y con mucha más austeridad. Antes de comprometerse en recursos, debemos de asegurarnos de manejar bien los recursos que tenemos para poder salir adelante de la crisis de salud que se nos viene encima ahorita y de la crisis económica que va a venir como consecuencia de esta crisis de salud. Es importante entonces que estas medidas que mencioné anteriormente del Banco Central y de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros se tomen de inmediato. En el mejor de los casos deberían denunciarlo el día de hoy, por ejemplo. Hay muchos países que a la par de estar mencionando las medidas de restricción, también mencionaron los paquetes de protección para la actividad económica. Entonces, aquí es importante que hagamos lo mismo. Acatemos las restricciones del Gobierno de la República de la movilidad, pero también necesitamos recibir la respuesta a las solicitudes que estamos haciendo de bajar el encaje legal, de recomprar los títulos, de diferir los pagos del impuesto sobre la renta y los demás impuestos también municipales y del Gobierno central sin multas ni recargos, y de asegurarnos de manejar el presupuesto general de la República con eficiencia, con transparencia, con austeridad y con responsabilidad. Y nuevamente, ese decreto en el que se le pretende hacer una enorme inversión en hospitales y clínicas, en este momento debería de quedar eliminado ese decreto y replantearnos cuáles son las verdaderas necesidades del país y hacer las acciones de política pública y de inversión de aquí en adelante de forma consensuada con todos los sectores, porque ese decreto, Renato, no fue consensuado con ningún sector. El sector privado no estábamos enterados de ese decreto, el sector salud no estaba enterado de ese decreto, y obviamente ambos somos partes importantes, así como todo el pueblo hondureño, para el proceso de toma de decisiones de un tema tan delicado. Y fíjate que en principio nos dijeron van a redireccionar los recursos, el presupuesto. Yo pensé que se iban a sacrificar algunas partidas del presupuesto en función de orientar toda esa plata a la construcción de hospitales, porque eso fue lo que dijo Eval al comienzo. Redireccionar, dice, no van a haber impuestos. No es que vamos a aumentar el presupuesto del año fiscal 2020, sino que vamos a hacer ajustes con el presupuesto. Pero luego en la noche escucho que son 420 millones de dólares que van a salir de algún lado. Y eso es lo que quiero que usted nos explique. ¿De dónde es que va a salir esa plata después de la pausa comercial, cuando la Cámara de Comercio e Industria de Cortés propone que no se promulgue esa ley de los 420 millones de dólares? Ha explicado las razones Pedro Barquero. De eso vamos a profundizar más adelante. Igual voy a querer la opinión aquí de dos médicos que trabajan en este precario y débil sistema sanitario nacional. Atentos. Yo se la voy a regalar. Que necesitamos mejorar nuestra infraestructura hospitalaria, que necesitamos mejorar nuestro sistema de salud, es innegable, ¿verdad, doctora? Innegable. Si nosotros reforzamos nuestro sistema de salud, estaremos mejor preparados. Atención 24/7 en todos los centros asistenciales, equipo completo, toda la rudimentaria necesaria para poder atender a estos pacientes. Eso sería lo mejor
que creo que podría ser invertido una gran cantidad de dinero, claro que sí, pero se podría ver reflejada la población y la población estaría contenta porque estaría viendo lo que dice el licenciado de que lo estamos haciendo de manera honesta, de manera correcta. Reflexiones sobre el tema y luego pasamos a lo de la inversión de 420 millones de dólares, aunque me dice la producción que nos está llamando la directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones Bancarias de Honduras, María Lidia Solano, que quiere intervenir en el programa. Ya vamos con María Lidia Solano, mientras ella tiene todas las gráficas y preparándose aquí José Luis Moncada, que ha estudiado muy bien ese decreto gubernamental sobre los alcances de esos casi 11.000 millones del Empira. Doctor Omar Mejía. Sí, Renato, pues yo creo que en esta situación de emergencia hay que parar la morbilidad. Estamos a tiempo, creo todavía a tiempo, de que las medidas de gobierno se acaten, pero también los ingresos o la aportación económica que se va a hacer, hablando de estas cantidades enormes, es fortalecer el sistema público de salud, incluso integrar los hospitales nacionales hacia una mejor proyección en la comunicación, la educación, en la prevención, integrar las alcaldías, los patronatos, los barrios a través de un programa bien llevado de prevención en educación de salud. Es decir, que se haga hincapié desde los medios de comunicación, escritos, hablados o todos los que conocemos, para que casa por casa sepamos cuidarnos. Eso es inversión en salud. No necesariamente hacer un hospital. Si mira China, que es un poder mundial, en 10 días hizo un hospital. Pero así como estamos acá, no necesitamos hospitales, incluso no hay tiempo. La capacidad instalada también tiene que ser reforzada, mejorar las condiciones propias de los ambientes físicos de los hospitales y también hacer una selección especial de qué pacientes van a estar hospitalizados o cuáles podemos manejar a nivel externo y preparar esas camas para ser atendidos. Pero estamos a tiempo de prevenir y eso es lavándose las manos, estar en la casa, evitar contagio en público, estar en multitudes y hacer caso, Renato. Básicamente no es tanto ir a hacer un edificio y no tiene cómo llenarlo de personal capacitado. Correcto. Así entonces va a ser camas que van a estar ociosas o un edificio sin funciones. Son cosas que estamos a tiempo. Recuerden, somos un país pobre, pero no somos tontos, somos inteligentes. El pueblo que lo llevan con educación va a salir adelante. Precisamente el desconocimiento de las situaciones médicas en salud, como en esta pandemia mundial, recuerde que es un nuevo virus que ataca selectivamente las zonas pulmonares. Y si sabemos detectar a tiempo estas cosas, las podemos llevar a un beneficio. También importante lo que decía la mediana de la población hondureña, es una población joven, pero también tenemos un problema, Renato, que hay desnutrición. Y esas son las cosas que tenemos que ver y atacar también. La alimentación, fortalecer las defensas, que eso se puede pues a través de la educación, pero también hay que hacer inversión en alimentación y fortalecer tantas cosas que nos pueden enrollar si no lo paramos a tiempo a través de la educación y la prevención en salud. La directora ejecutiva de la IVA, María Lidia Solano, en comunicación con Frente a Frente. Licenciada Solano, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, don Renato. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Nosotros lo que queríamos era informar a todos sus oyentes y todos las personas que le miran en ese prestigiado programa que los bancos van a operar en forma regular al público a partir de hoy en sus horarios que inician a las 9 de la mañana. Para poder lograr esto se ha tenido que coordinar con el Banco Central y con la Comisión de Banco algunas medidas a lo interno para asegurar que vamos a poder ofrecer todos los servicios. Alguien preguntaba sobre las remesas familiares, alguien preguntaba sobre las compras y ventas de dólares. Eso está incluido dentro de los servicios que los bancos damos y obviamente que van a estar disponibles. También queremos enfatizar que estamos siguiendo las medidas prudenciales que recomienda el gobierno y la OMS con el propósito de proteger a nuestros clientes y colaboradores. En este sentido, anticipamos que las oficinas principales son las oficinas de más alto tráfico e invitamos a los clientes a llamar a sus bancos para conocer de oficinas alternas, para que no todos se vayan a las oficinas principales, ¿verdad? Y evitar el que al no poder introducirlos en la oficina estemos también haciendo una fila
que no va a ser buena para la salud. También los canales alternos, ya sea a través de banca electrónica o de banca móvil, están aceitaditos y disponibles para que sean utilizados los 7 días de la semana, las 24 horas del día por nuestros clientes. Recordar que ahí se pueden hacer transferencias a familiares, pagos a suplidores, pago de servicios públicos, pago de sus impuestos, pago de préstamos. Si alguien quisiera utilizar dinero efectivo o tiene que depositar, pues recordamos que hay otros 2 canales que no son únicamente las sucursales que se pueden utilizar, que son los cajeros automáticos y los autobancos. Hemos tomado medidas de previsión para que estén listos para atender al público, nada más recomendando que en los autobancos la gente se acerque con sus toallitas húmedas para limpiar los screens, las pantallas, porque como la gente tiene que tocar las pantallas para escoger su menú, pues es bueno que le demos una limpieza, y si no, pues después está el gel con alcohol, ¿verdad?, para la limpieza. Sí. Realmente ese ha sido un esfuerzo muy grande, ¿verdad?, porque estamos teniendo que transportar a los empleados, estamos teniendo que poner los jefes de caja, el transporte de valores, en fin, es un esfuerzo grande, pero que los bancos, los accionistas y los empleados, sobre todo quiero reconocer a los empleados de los bancos que han dicho presente, que se están movilizando con sus familias para llegar a su trabajo y estar listos para atender al público. Sí. Lo que queremos es que no se pare de alguna manera todo el movimiento y los medios de pago, para que la gente que va a recibir el pago de sus salarios pues sepa que los tiene en su cuenta, que los puede retirar por cualquiera de los canales alternos. Están también las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito. Si vamos a ir al doctor, si vamos a ir a un supermercado, no tenemos que llevar efectivo, podemos llevar nuestras tarjetas de débito y de crédito. Finalmente, Renato, creo que es un momento que hemos observado en la mañana, porque ya nos anduvimos movilizando, que hay bastante disciplina del hondureño y nos alegra mucho. Desde el punto de vista de la banca estamos en actividad, pero porque sabemos que somos una empresa de interés público, una industria de interés público. Tenemos que honrar la confianza de nuestros depositantes. Sabemos que estamos allí para servir y estamos dispuestos que esta sea una oportunidad, con la ayuda de Dios, obviamente, con la ayuda de Dios, en la que podamos servir a los hondureños como sabemos que se merecen, porque es un pueblo que quiere salir adelante, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Pues eso sería lo que nosotros tendríamos que decir en las redes sociales de la IVA. Nosotros estamos en Twitter y Facebook, nos pueden poner los comentarios y las preguntas que quieran, tenemos gente trabajando en contestar, y vamos a estar poniendo en nuestras redes sociales educación financiera relacionada con la situación que estamos viviendo ahorita, y basado en las preguntas que nos hagan los clientes, respuestas de las preguntas más frecuentes, ¿verdad? Muy bien. Sí, muchísimas gracias. No, muchas gracias, y es oportuna su intervención. No hay que entrar en pánico. El sistema financiero está trabajando como está trabajando el sistema sanitario, sí. Full. Así está trabajando el sistema financiero. No se preocupe por eso. Los supermercados, los mercados, las pulperías, las tiendas, todo está abierto. El suministro de mercadería, de insumos que viene de afuera o la que se produce aquí, también tiene libertad para suministrar a los mercados, a los supermercados, a las pulperías. Así que por favor, miren, el país está funcionando. El país está funcionando. No entre en pánico. Lo único que le pedimos es que se cuide usted. Lo único que le pedimos es que se lave las manos, que no salga de su casa si no tiene que salir, que cuide a los viejitos.
El Estado está funcionando, ahora depende de nosotros colaborar como elemento del Estado, colaborar con el Estado en función de no propagar la enfermedad. Ese es el puntito clave. Vamos con lo del seguro social. No es que la plata dicen que va a salir del seguro social. No. Los 420 millones, explíquenos entonces. Vamos a ver. Renato, primero yo quisiera platicar un poco de lo que escuché ayer del rector de INCAE, que tuvo una presentación muy interesante y hablaba sobre dos instituciones que se van a poner a prueba con esta crisis que tenemos. Uno es la confianza y la credibilidad en el gobierno. Y ese es un tema que nos está chocando en este momento porque desafortunadamente no hay confianza ni credibilidad en el gobierno. Y el otro es la institucionalidad. Y ahí es un tema serio. Lamentablemente la institucionalidad en Honduras en salud es muy débil. Nosotros tenemos dos fuentes de salud, uno que es el Seguro Social, que tiene una junta interventora de hace 7 años, un tema que a mi criterio es anómalo. No estoy criticando ni juzgando si los 3 que están ahí han sido efectivos o no, pero una institución como esta debería tener ya la institucionalidad seria, especializada, que un Instituto Hondureño de Seguridad Social debe tener. Por otra parte, el Ministerio de Salud. Tenemos un Ministerio de Salud que en los 10 años que van de este gobierno y del pasado ha tenido 4 o 5 ministros de salud. Eso le genera a la ciudadanía una desconfianza en políticas, en planificación y en efectividad. Y eso lo tenemos y es tan evidente en que yo veo las acciones de México, de Colombia, de Costa Rica en esta crisis, y el gabinete de crisis que crea el presidente lo preside el ministro de Salud, porque es la persona que conoce y es el que define, planifica y pide la colaboración de las otras áreas del gobierno para poder ejecutar lo mismo. Aquí no, aquí tenemos, si alguien me decía, ¿qué tiene que ver Copeco en esto? Bueno, le digo, el Sistema Nacional pues está prestando una colaboración porque a falta de estrategia, pues lo que tenemos es eso. Y en el tema de los recursos financieros, mire, en el 2015 se aprobó el decreto 56 de la Ley Marco de Seguridad y Protección Social, donde se establecía en el artículo 58 2 leyes fundamentales que no han avanzado y que si hubieran avanzado ahorita tuviéramos una mejor condición para atender esta crisis. La Ley del Sistema Nacional de Salud y la Ley del Seguro Social. Desde el 2015 se le dieron 18 meses al gobierno para que implementara y aplicara estas leyes y no tenemos ninguna de las dos. Van a decir que oposición del sector privado, de los trabajadores, que la priorización. Yo creo que no ha habido capacidad del gobierno en poder implementar 2 leyes fundamentales que nos tuviera en una mejor condición. Ahora, el tema de los recursos financieros, mire, yo cuando vi este decreto, que me puse a analizarlo a petición suya, lo primero que se me vino a la pregunta es, ¿para qué estamos hablando de 420 millones a 2 años si tenemos una problemática actual? La doctora Palau mencionaba el día de ayer, anoche en un programa, ¿y de qué me sirven hospitales de aquí a 2 años? Si actualmente la deficiencia en los hospitales públicos es evidente. Mire, anoche hablaba con un amigo que está haciendo su práctica en Danlí, en el Gabriel Alvarado, y me dice, llegaron 2 norteamericanos que tuvieron relación con uno de los que está contagiado, y nosotros no tenemos mascarilla. Entonces, ¿cómo es posible que en lo básico el gobierno de la República no ha tomado acción? Sé que mandaron a comprar un hospital móvil y unas clínicas y demás, pero lo básico, en San Pedro Sula, los estudiantes que están haciendo su práctica dijeron, nosotros no vamos a seguir porque no tenemos lo básico. Entonces aquí encontramos una deficiencia evidente y de prioridad de lo que debemos de tener. En esta ley, lo que nosotros encontramos es una debilidad sustantiva. Estos son todos los artículos de la ley. Y nosotros lo que vemos al principio es que, no teniendo credibilidad el gobierno, nosotros tenemos que la transparencia y rendición de cuentas se la pasamos a 3 instituciones: el COS, FONAC y COEP. A mí que me digan, ¿qué tiene FONAC y COEP en experiencia en ser veedores de procesos de compra y fortalecimiento de una red de salud? Tal vez el COS. Entonces aquí vienen todas esas debilidades y falta de Ese es el decreto que se aprobó. Ese es el decreto que se aprobó, ¿verdad? Entonces aquí hay una debilidad seria. Dice, quisieron entrar como queriendo dar garantía, pero fueron todo lo contrario, porque ninguna de las 2 instituciones últimas tiene experiencia en eso. Para eso el sector, las leyes del país tienen todos los órganos para hacer procesos de emergencia, pero debidamente supervisados. Ahí encontramos un error garrafal. Después, ¿dónde se va a financiar?
aquí están hablando de lo que es el artículo 3 de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, que nos lleva al artículo del decreto 290, que reforma el 283, que establece que el Fondo para la Reducción de la Pobreza Extrema se nutre del 3%, y óigame bien, esto viene de años atrás, del 2013, del 12 al 15% que usted subió los impuestos, ese 3% deberían de ir a un fondo de plan Prosolidar, y de ahí vienen los recursos que supuestamente, aquí vemos una gráfica donde vemos dónde supuestamente se van a ir ese diferencial del 3%. No, permítame, para que vayamos entendiendo bien. ¿Alguien ha entendido de dónde van a venir los fondos? Yo no entendí. ¿De dónde vienen estos 420 millones de dólares? Pues supuestamente vienen del incremento del 12% al 15% que se dio en el 2013-2014. Ese 3% deberían ir a un fondo que de una u otra manera tiene que ser manejado. ¿De 12 al 15 qué? ¿Es impuesto sobre venta? Impuesto sobre venta. Vea bien lo que dice, ¿ve? El Fondo para Reducción de la Pobreza Extrema se nutre del 3% del impuesto sobre venta recaudado de cuando lo incrementaron del 12 al 15%. Ahí está bien claro. Esa es la reforma del 290 del artículo 45 y que se convierte en el artículo 9 del decreto 290 de 2013. Le digo a Pedro Barquero en San Pedro Sula, lo mismo aquí a Rubén Darío Sorto en Tegucigalpa, que me ayuden a preguntar por si acaso no acabamos de comprender el financiamiento de esos 420 millones para construir hospitales y centros de salud igual a los médicos aquí. Bueno, es que mire, supuestamente estos fondos van para el Fondo Solidar y lo que es la reducción de la pobreza. Si usted ve el gráfico, ahí sale el fondo, cómo se traslada el Fondo de Solidaridad y lo lleva al plan Prosolidar y supuestamente de ahí sale la red integral pública de servicios de salud donde los va a integrar. La pregunta es que cuando nosotros vemos el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo para la Inversión Pública, que es el ministerio que maneja Reinaldo Sánchez, Desarrollo e Inclusión Social, usted ve que los fondos que tienen ahí, la mayoría son fondos del Banco Mundial y del BID. Yo no encontré dónde estaban los fondos de ese 12 al 15%, ese diferencial del 3%. Si nosotros vemos el presupuesto de desarrollo de lo que es el 2019, tampoco encontramos en los ingresos esos valores. Igualmente pasa en el presupuesto para la estrategia de reducción de la pobreza. La pregunta es, ¿dónde están esos recursos? Tal vez la ministra de Finanzas nos podía informar dónde están reflejados y si hay un excedente de lo que se usó para la reducción de la pobreza para usarlos para lo que es el tema de la inversión en estructura pública. ¿Y es que se han usado fondos aquí para reducción de la pobreza? ¿Desde cuándo? Bueno, lo que se usa a fondos son los bonos, los diferentes bonos que los programas del gobierno tienen, ¿verdad? Pero la mayoría de esos fondos son del BID y del Banco Mundial. Esa es una de las fuentes de los recursos para esa red que supuestamente van a construir. Y la otra, que es un tema que es bien delicado, es usar los fondos del IBM del Seguro Social. Y aquí establece cómo se deben utilizar y que la Comisión de Banco y Seguros debe reglamentar. Este es un tema bien delicado porque ya se han utilizado los fondos para esos edificios de la sociedad cívica gubernamental que a mi criterio deberían haberse hecho hospitales, clínicas y escuelas, no ese tema de edificios para la burocracia, porque si es bien cierto, se van a ahorrar alquileres, las prioridades en salud y educación a mi criterio eran otras. Vamos a ver, así, explicado un poco más despacio. ¿De dónde van a salir los fondos, los 420 millones de dólares? Pues supuestamente vienen de ese diferencial, de ese fondo que se debía haber creado de 4.500 millones, según el artículo 9 del decreto 290, pero yo revisando en los presupuestos ejecutados y en el presupuesto de 2020 no los encuentro, ¿dónde están? Ahí tendríamos que tener una respuesta del gobierno, aunque yo coincido con Pedro Barquero que ese decreto no debía ser aprobado y que las prioridades, ¿dónde están los 100 millones que dijeron para lo que es el dengue? ¿Dónde están otros 125 millones que se preguntan? Porque yo no lo veo y es una problemática de salud inmediata, ¿verdad? Mucha gente está criticando y dice, ¿para qué ocupamos un barco de guerra? Dice, se gastaron no sé cuántos millones y se hizo tanta bulla y no tenemos la atención. Vamos a ver, Honduras necesita más hospitales.
en eso estamos claros. Honduras necesita más centros de salud. Honduras necesita más médicos, más enfermeras, más personal sanitario trabajando en los hospitales y en los centros de salud. Lo único que pedimos, y es lo que yo entiendo, es que no se haga así al molote, aprovechando una coyuntura. Lo que dice Pedro es cierto, necesitamos todos saber de dónde se van a sacar esos fondos, cómo se van a invertir, necesitamos transparencia, porque si no, necesitaremos 4 ministerios públicos en los próximos 10 años para tanto requerimiento fiscal con 420 millones de dólares a invertirlos en infraestructura sanitaria. Lo que esto confirma es que no ha habido una política pública para salud clara en todos los sentidos, me explico. Ni el tema de una planificación, ni el tema de una inversión, ni el tema de atender las enfermedades básicas, porque ahorita tenemos el coronavirus, pero tenemos, aquí los doctores le pueden decir cuánta gente muere más de otras enfermedades que no estamos contabilizando en este momento. Entonces, hay una deficiencia tremenda a nivel nacional. Ya les pido su opinión. Pedro, ustedes como Cámara de Comercio e Industria de Cortés han sido informados con un poquito más de amplitud sobre estos 420 millones de dólares para invertirlos en la infraestructura sanitaria. No. Y consideramos que ahorita la prioridad es fortalecer lo que se tiene en el país. El sistema hospitalario actual tiene muchas oportunidades de mejora, tiene muchas falencias y es importante que primero trabajemos en fortalecer lo que tenemos, en asegurarnos que funcione bien y luego de forma programada comenzar a hacer las inversiones que se necesiten en función de un plan de salud hecho de manera consensuada con todos los sectores de la sociedad civil para poder trabajar eso. Pero salir así de última hora, en medio de una emergencia nacional, con un decreto que no va a resolver en nada la situación en que estamos, realmente no es lo que le conviene al país. Ahorita conviene que nos enfoquemos en la emergencia que tenemos, en salir adelante con esta situación y en fortalecer el sistema de salud que tenemos actualmente. Y luego, una vez de fortalecer lo que tenemos, pues iniciar de forma programada, consensuada y con todos los sectores en el barco, a hacer las inversiones que se requieran de aquí en adelante, pero después de pasar esta crisis que estamos en este momento. También me gustaría aclarar algo, Renato, porque he estado viendo varios comentarios en las redes sociales y todavía hay un poco de confusión con respecto a quienes trabajan y quienes no. Ok, yo creo que es importante tal vez recapitular rápidamente, no sé si lo pueden poner en pantalla, las excepciones. Hay varias excepciones. La ordenanza es que cierre todo el sector público y todo el sector privado con ciertas excepciones. Las excepciones están claramente definidas, si lo podemos ver en pantalla, excepciones. De quiénes son los que sí deben trabajar. Pero en resumen, sí, los que debemos trabajar somos los que estamos relacionados, un poquito más abajo, los que estamos relacionados con lo que es la fabricación, la distribución y la venta de alimentos, de medicinas, también el sistema financiero, todo lo relacionado con la energía eléctrica y obviamente alrededor de todos estos temas pues tienen que trabajar los agentes aduaneros, tienen que trabajar los transportistas, tienen que trabajar las empresas de manufactura o los maquiladores que están relacionados con estos procesos, los que hacen las cajas, los que hacen las etiquetas, los que hacen alimentos, todo eso, esas industrias, esas empresas deben de trabajar porque el país no puede quedarse sin salud, sin alimentos, sin dinero por el sistema financiero y sin gasolina, entre otras cosas. Entonces, estemos claros, cada persona que está ahorita viendo en pantalla las excepciones, mire a ver si la empresa donde usted trabaja cabe o no dentro de esas excepciones. Si cabe dentro de esas excepciones, debe presentarse a trabajar porque necesitamos abastecer al pueblo hondureño con todos esos productos y servicios. Si no está dentro de esas excepciones, no debe de ir a trabajar y debe permanecer en su casa. Pedro Barquero, desde San Pedro Sula, reflexionando sobre las empresas que se exceptúan. En otras palabras, hasta el 19 todo ese tipo de empresas deben ir a trabajar porque son fundamentales para la economía nacional en cuanto al suministro de productos para comer y todo esto. Sin alejarnos del punto que estaba tocando José Luis, quisiera
traer a colación que las crisis, una crisis como esta que tenemos ahorita en las manos, no se maneja con recursos que pudiésemos acopiar en el futuro. La crisis la tenemos hoy, entonces hay que evaluar con qué recursos contamos hoy. Según lo que entendí de la exposición de José Luis, se financiarían estos 420 millones de dólares, 10.416 millones de lempiras, a través del incremento del impuesto sobre venta, del 12 al 15, ¿es correcto? Que ya se incrementó hace años. Ya se incrementó. Ok, pero eso habría que ver si realmente se ha reservado, se ha acopiado esos recursos durante este tiempo, que no lo creo. Si los números están bien, y lo que anunciaron ayer es que iban a construir 90 hospitales. Cada hospital costaría alrededor de 115 millones de lempiras. Pero eso, 90 hospitales requiere capital humano. No solamente es construir una edificación, no solamente es equiparla. Claro. Se tiene el recurso humano, el capital humano para administrar y operar 90 hospitales. Sinceramente yo no creo que esa sea la situación. El punto aquí es, no tenemos que hacer castillos en el aire. ¿Con qué recursos realmente contamos y cuál es la urgencia? Los médicos dirán con mayor propiedad cuáles son las urgencias. Y creo usted, doctora, estaba mencionando algunas de ellas. Equipamiento básico, algunas medidas de detección rápida que supuestamente vienen ya para el 22-23 de este mes. Entonces, esos insumos, esos sí son los necesarios de inmediato. Pero estos 10.400 millones de lempiras, yo manejaría con pinzas esa cifra. Y de nuevo, transparencia e información clara de dónde vienen los fondos y cómo se van a utilizar. En 90 hospitales definitivamente no se van a construir de la noche a la mañana y no tenemos el recurso. Yo creo que la prioridad, Renato, es fundamental y los recursos son necesarios de forma inmediata. Yo me atrevería a decirle al presidente de la República que hay un fondo, una partida confidencial, que de ahí ocupe unos 100 millones para que le dé salud y que pueda proveer a todos los hospitales en forma inmediata. La tasa de seguridad también. Es decir, yo creo que en este momento, siendo transparente y quitando recursos que no son necesarios y dándoselos a salud en forma inmediata, podemos tener una contención más efectiva, porque si los hondureños estamos encerrándonos en nuestras casas, cumpliendo, pero no hay capacidad en el servicio de salud, pues señores, no estamos haciendo mayor cosa. Entonces yo creo que la obligación del gobierno en este momento es obtener los recursos en forma transparente y generarlos de forma inmediata al sistema de salud que actualmente tiene deficiencias. Y el mensaje está claro, es decir, la población de Honduras está ayudando en este momento a detener, a que no se propague el coronavirus. La empresa privada ha dicho, cerremos todos nuestros negocios, a excepción de los que ya están en el comunicado porque son básicos. Creo que todos estamos colaborando. Que el gobierno no nos divida con decisiones en medio de una emergencia, como decirnos vamos a meter 420 millones de dólares en la construcción de 90 hospitales y centros de salud, porque eso lo que ha generado entre la población es duda, suspicacia, sustentada en la historia de Honduras. Entonces, yo diría, para resumir esto, no nos divida, señor gobierno, con este asunto de los 420 millones de dólares. Espere que hayamos controlado la emergencia. Mientras tanto, invirtamos todos los recursos en lo que tenemos para controlar la emergencia en los hospitales, para que estos den un servicio más eficiente. Pero esperemos controlar esto para que después, vía consenso, que no quede ninguna duda, Honduras decida cómo construir esos hospitales y esos centros de salud, porque desde el momento que lo dijeron, la gente en redes y en todos lados, ¡ay, se lo van a robar!
haciendo piñata en medio de una emergencia. Escepticismo, y es natural ese escepticismo en los hondureños por las cosas que históricamente aquí han sucedido. Entonces yo diría, si la población está ayudando, si el elemento humano del Estado está ayudando en este momento a las disposiciones gubernamentales, que el gobierno se ayude a sí mismo, no dividiéndonos a los hondureños en esta materia de la inversión de 420 millones de dólares que ha generado más dudas que certidumbre. Vamos a la pausa. No prevalece. Así es. Vamos a la pausa y retornamos con más aquí en este Frente a Frente. No, tampoco es así. Bueno. No, es que miren, en este asunto de esta emergencia, uno no puede creer todo lo que le llega a las redes sociales. Cometemos un error en afirmar todo lo que está en redes sociales. Tengan cuidado en eso. Las redes sociales está bien, ¿verdad? Como herramienta, porque también trabajar en ella sirve, pero hay una libre opinión que muchas veces lo que se dice en las redes no es correcto, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Comentarios finales, doctor Omar Mejía. Bueno, pues Renato, estamos en una situación muy especial del país, lo vuelvo y lo repito, hondureños, unámonos en esta situación, mientras seamos disciplinados, hagamos caso a las indicaciones bien dadas, el aseo en la casa, estar en casa, no hay necesidad de salir, el aseo de manos, procurar que todo esté higiénicamente realizado, acatar las órdenes de gobierno que están bien específicas. En momentos de crisis pues hay que apoyarnos todos, hagámonos un solo nudo como país y no estemos dando noticias en las cuales se pueden prevenir las situaciones de enfermedad con esta cosa del coronavirus, así que estén nosotros como hondureños parar esto, porque esta es una situación que necesita un vector, necesita un transporte, y si usted está como ser humano en su casa, no anda contaminando a otros, que se movilicen los que tengan que movilizar y acatar las indicaciones, los que tengan que trabajar, como bien dijimos acá, personal de salud, las preparan alimentos, los supermercados, pues hay que hacerlo, pero de manera responsable y disciplinada. Eso depende de nosotros como seres humanos, como hondureños. Estamos viendo que esto es a nivel mundial, no estamos excluidos, y nosotros tenemos muchas limitaciones económicas, pero sí tenemos fortalezas mentales que a través de la educación las vamos a reforzar. Así es. Bueno, muchas gracias, doctor Omar Mejía. Gracias, doctora Doria Carrasco. Espero verla otra vez, pero yo espero no verla en la Periférica 2, porque si la miro en la Periférica 2 quiere decir que yo fui hospitalizado. Bueno, la verdad, población, recordemos que los pilares de toda sociedad son la educación y lo que es salud. La educación empieza con la prevención, prevengamos, quedémonos en casa, hagamos las medidas ya recomendadas, múltiplemente repetidas, de lo que es el aseo diario. Y en relación a salud, voy con la idea de reforzar nuestros sistemas de salud, todos a nivel nacional. Si hacemos esto, vamos a darle a la población una cara de que estamos preparados. Y así vamos a saber al final cuáles serán las necesidades posteriores. Renato dijo algo, ¿ocupamos hospitales? Sí, pero esta no es el momento. La emergencia en este instante. La emergencia, no lloremos por la leche derramada. Sí, empecemos ahorita, empecemos previniendo, empecemos reforzando nuestros sistemas de salud y sé que así vamos a salir adelante. Y como todo, que Dios nos ayude. Muy buena reflexión, doctora, muy buena reflexión. Don José Luis Moncada. Efectivamente, yo creo que las prioridades están bien claras. Yo creo que todos los hondureños estamos poniendo nuestra parte, no estamos circulando, estamos haciendo lo necesario, estamos siendo solidarios, pero sobre todo yo lo que le pido al gobierno, una mejor estrategia, una priorización, y la prioridad es ahora dotar a todos los hospitales públicos, a los centros de salud, al personal, médicos y enfermeras, de todas las mejores condiciones para que puedan atender todos estos casos que se puedan presentar. Don Rubén Darío Sorto. En chino, la palabra crisis se traduce como wei ji. En chino, esta palabra está formada por dos caracteres. El primero es wei, que significa peligro, a lo que nos enfrentamos. Pero el segundo es ji, que significa oportunidad. Estamos ante una oportunidad si somos efectivos y transparentes en el manejo de los recursos. Es muy importante. Apoyemos y unámonos como nación, porque en casa dividida
esta no prevalece. Y dejamos el mensaje final después de la pausa con el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero. Bueno, concluimos con el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero, y su mensaje final aquí en Frente a Frente. Pedro. Muchas gracias, Renato. Lo importante es seguir las recomendaciones de los expertos en salud, acatar las instrucciones del Gobierno de la República que restringen la movilidad y obviamente a la par continuar con la elaboración y la implementación de las medidas para mitigar el impacto económico y que podamos proteger las fuentes de empleo en nuestro país. Muchas gracias, Renato. Buen día y un saludo al pueblo. Si me puede repetir esas medidas que ustedes están sugiriendo al gobierno, Pedro, para mitigar el impacto económico. Bueno, algunas de ellas son bajar el encaje legal a lo más cercano a cero que se pudiera para que de esa manera bajen las tasas de interés, hacer una prórroga con los pagos de los préstamos, hacer una prórroga con los pagos de los impuestos, que el gobierno recompre los títulos para poner más liquidez en el sistema. Básicamente son las medidas que ya están tomando países como Estados Unidos, muchos países europeos, aquí cerquita en Costa Rica, que son las medidas que garantizan dos cosas. Primero, la liquidez en el sistema financiero nacional y segundo, lo que es el alivio del pago de deudas y de impuestos para poder hacerle frente a las necesidades básicas principales del pueblo hondureño. Muchas gracias de nuevo, Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. A todos, muchas gracias, buenos días, los invito para que continúen con nuestra programación. A continuación, aquí en la pantalla líder de Honduras, las mañanas del 5.